Estamos estudiando la carta de Gálatas, como dije inicialmente. Hoy vamos a estudiar el capítulo 4, versículos 1 al 7, que es el que corresponde para esta sesión de hoy. Gálatas 4, 1 al 7. Y por supuesto hemos venido hablando del tema que Pablo desarrolla en la carta a los Gálatas, que es el tema de la esencia del Evangelio. ¿En qué consiste el Evangelio? ¿Y por qué Pablo escribe la carta? Lo hemos señalado ya, pero a manera de repaso. Indicamos que Pablo estaba preocupado porque en la iglesia, o en las iglesias de Galacia, vale recordar que la palabra Gálatas se refiere a una región más o menos en el sur de Asia Menor, o lo que era antes, lo que antes se llamaba el Asia Menor, donde Pablo había fundado sus primeras iglesias. Una región más o menos grande, y había realmente en esa región del Asia Menor, o de Galacia del Sur, que también se conocía como Galacia del Sur, Pablo fundó, junto con Bernabé, sus primeras iglesias. Probablemente unas 5 o 6 iglesias. No se sabe con certeza cuántas iglesias, porque la Biblia no lo dice. Pero se calcula por las ciudades que estaban allí y porque ese trabajo misionero duró más o menos 1 año y medio, que el apóstol Pablo fundó esas iglesias. Ahí estaban las ciudades de Listra, de Iconio, de Derbe, de Antioquía de Pisidia. Habían 2 Antioquías en el Nuevo Testamento: Antioquía de Siria, que fue de donde Pablo fue enviado, y Antioquía de Pisidia, que quedaba ahí en Galacia del Sur. Entonces Pablo fundó estas iglesias, y luego, como 1 año más tarde, 1 año y algo más tarde, cuando estaba fundando su segundo grupo de iglesias, en lo que se llamó el segundo viaje misionero de Pablo, él se enteró de que estas recién fundadas iglesias habían sido visitadas por unos maestros que estaban enseñando una doctrina diferente acerca de lo que era el Evangelio. Entre otras cosas, estaban diciendo que, bueno, los gentiles que se habían convertido al Señor, que eran en su mayoría los que integraban estas iglesias que Pablo fundaba, porque, entre paréntesis, recuerden que Pablo tenía un llamado especial para fundar iglesias entre los gentiles. La palabra gentil se refiere a personas que no eran de raza judía. El mundo, digamos, desde la perspectiva judía, se dividía en 2. Los judíos, que muy orgullosamente se llamaban el pueblo de Dios, y no sin razón, porque uno ve en el Antiguo Testamento que Dios los llama como pueblo especial para que cumplieran la labor de proclamar ese mensaje de un único Dios a las naciones. Solo que ellos no lo cumplieron. Al final ellos no cumplieron con esa parte del pacto. Pero entonces el mundo se dividía en esos 2 grupos. Los judíos, que eran ese pueblo especial que Dios llama, que le hace la promesa a Abraham de hacer una nación grande, y era esa nación. Y los que no eran judíos, o sea, todas las demás naciones. Y a esos que no eran judíos se les llamaba gentiles, que la palabra significa eso, naciones. Entonces, desde la perspectiva judía, habían solo 2 tipos de personas: los judíos y los gentiles. Y Pablo utiliza esta nomenclatura no porque necesariamente fuese la perspectiva de Dios. Acuérdense que Dios más bien ve a la humanidad de una manera homogénea. Es decir, para Dios todos son iguales, todos son necesitados de Él. Sea judío, sea gentil, sea romano, sea griego, sea pagano, todos necesitan de Dios. Y eso lo desarrolla Pablo acá, por cierto. Entonces, pero el apóstol Pablo utiliza esa nomenclatura porque era la nomenclatura utilizada desde esa perspectiva judía, y desde esa perspectiva fue que se emprendió esta falsa enseñanza hacia los gentiles, tratando de decir de una manera errónea que si los gentiles no cumplían las leyes que los judíos ya estaban cumpliendo, entonces no eran realmente salvos. O sea, la salvación de ellos estaba en entredicho, porque si ellos no se esforzaban, así como los judíos ya lo habían hecho, para cumplir todas las normas establecidas en la ley de Moisés, no iban a ser salvos. Y por supuesto que Pablo dice, no, esto no es así.
El Evangelio trae una realidad de vida muy distinta, muy diferente y mayor que la ley trajo. La ley se queda corta. La ley tuvo una función de guiarnos hasta Cristo, pero una vez que llegamos a Cristo, no podemos volver a la ley. Y esa es la tesis que Pablo está desarrollando a lo largo de la carta. Entonces, aquí en esta parte del capítulo 4, él sigue hablando de una analogía que coloca al principio acerca de que cuando una persona es esclava, por supuesto es guiada por su amo. Es guiada hasta donde su amo quiere guiarla. Y él utiliza esa analogía para hablar de que nosotros en algún momento éramos esclavos guiados por la ley. ¿Hasta dónde? Hasta Cristo. La ley lo que hace es guiarnos hasta Cristo. Y luego en capítulo 4, versículo 1 hasta el 7, utiliza otra analogía muy parecida para reforzar su anterior analogía. Y noten que Pablo está usando muchas comparaciones. La analogía es un recurso literario utilizado por Cristo. ¿Se acuerdan cuando Cristo dice, mirad los lirios del campo, que no trabajan, que no hilan, pero ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos? Eso se llama analogía. Es muy común en las culturas orales, o sea, culturas que utilizan mayormente el texto oral, o sea, el hablar, el comunicarse oralmente y no tanto el texto escrito. Entonces es muy común en las culturas orales utilizar las analogías, las metáforas, símil, esas figuras. ¿Por qué? Porque esas figuras tienen un impacto visual en la mente del oyente, se quedan grabadas, no se borran con facilidad. Entonces por eso era muy Pablo, viniendo de un trasfondo judío, aunque él manejaba la cultura griega también, helénica, pero era muy propio de la cultura judía utilizar este tipo de comparaciones. Entonces, en el 4.1, capítulo 4, versículo 1, dice, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el padre. De nuevo, ¿verdad? Utilizando la analogía, en este caso está diciendo que aunque un niño sea el heredero de todo lo que su padre tiene, cuando es niño realmente no está en capacidad de acceder a esa herencia. Es decir, es heredero por ley, pero en la práctica no es heredero. En la práctica no está consumiendo o utilizando o administrando esa herencia porque es un niño. Y fíjense la sabiduría que Dios le da a Pablo. Dice que realmente el niño en esas condiciones es como un esclavo. Es como si fuera un esclavo. Y ahí va Pablo a desarrollar su argumento. ¿Por qué? Porque en el versículo 2 dice que el niño está bajo tutores y curadores. Tutores y curadores eran dos figuras propias, por cierto, de la cultura romana, donde al niño se le asignaban personas, por lo general eran esclavos o personas contratadas, para que administraran la vida del niño, administraran los recursos, para que al niño no le faltara, por supuesto, buena alimentación, educación, disciplina personal, todo eso, hasta ejercicio físico riguroso. Entonces los tutores son los guías más que todo en cuanto al contenido, y los curadores eran los que administraban la parte material. Entonces el niño estaba bajo obediencia de tutores y curadores. Él era el heredero, pero estaba sometido a los tutores y los curadores. Ellos le decían dónde ir, con quién reunirse, qué comer, qué tipo de ejercicio debía practicar, el tipo de diálogo que debía tener, el tipo de estudio, de libros que debía leer, todo eso. Bueno, como un esclavo, porque el esclavo también tiene amos o señores que le dictaminan, que lo dirigen en cuanto a su vida. Y por eso dice Pablo, no había diferencia. El niño tiene a los tutores y curadores que manejan su vida, y el esclavo tiene el amo que maneja su vida. En ese sentido dice Pablo, en el versículo 1, que el niño en nada difiere del esclavo. Los dos están bajo
una especie de guiatura o direccionalidad donde sus vidas no dependen de ellos, donde ellos no son dueños, ellos no deciden lo que van a hacer. Así empieza Pablo la analogía. Pero luego en versículos 3 al 5, Pablo, tomando esa base de comparación, la aplica entonces a los Gálatas, a los creyentes de esas iglesias que él fundó en su primer viaje. Y dice, así también nosotros, claro, utiliza la primera persona plural nosotros, porque es una forma de conectarse afectivamente, y esto se llama comunicación empática, o sea, yo me pongo también junto con ustedes, aunque no necesariamente esté viviendo la misma situación, o sea, el mismo caso, sin embargo yo me identifico con ustedes. Y dice, así también nosotros cuando éramos niños estábamos en esclavitud. ¿Ve? Ahí está Pablo ya aplicando la figura. Nosotros como personas, cuando éramos niños, ¿niño en qué sentido? No éramos creyentes. La palabra niño ahora Pablo la está aplicando al estado que todos nosotros vivimos alguna vez cuando no conocíamos al Señor. Y dice, cuando éramos niños estábamos en esclavitud. ¿Bajo quién? ¿Quiénes eran nuestros tutores y administradores? ¿Quiénes dirigían nuestra vida? ¿Quiénes estaban realmente de alguna forma manejando nuestra existencia? Pablo dice, bajo los rudimentos del mundo. Bajo los rudimentos del mundo. O sea que quienes estaban dominando, controlando, dictaminando lo que debíamos creer, actuar, pensar, relacionarnos, eran los rudimentos del mundo. Esos eran nuestros tutores y curadores. Pero aquí hay una pregunta que cualquiera de nosotros puede hacerse. ¿Qué significan los rudimentos del mundo? Bueno, saben que esta frase la utiliza Pablo varias veces. Aquí en este pasaje la utiliza, en esta carta, perdón, la utiliza 2 veces. En Colosenses también la utiliza Pablo, y el escritor a los hebreos también la utiliza. La verdad es que la frase es un poco enigmática, no es muy clara la frase, ni tampoco a lo que Pablo exactamente se está refiriendo. No es como otras palabras o frases que Pablo utiliza, que son, sí, bastante exactas, y uno puede decir se refiere a esto. Se han dado algunas posibilidades, las cuales tienen bastante peso. Una posibilidad es que se refiere a ese contexto de idolatría o de religión pagana que era típico de las naciones gentiles. Por supuesto, Pablo está hablando aquí a los gentiles. Pablo está hablando aquí específicamente de los creyentes que venían, que venían del paganismo. Permiso. Entonces, está pensando en ello. Y rudimentos del mundo, según algunos intérpretes, que tiene bastante sentido, entonces se refiere a todas esas prácticas religiosas que los gentiles tenían. Y eso regía sus vidas. Claro, porque un gentil, por ejemplo, decía, bueno, yo no puedo matar a alguien porque entonces Zeus se va a molestar conmigo. Zeus me va a castigar. O yo no puedo tomar una mujer y hacer esto porque Afrodita cuida a las mujeres. O yo no puedo en una negociación mentir y robar porque, bueno, yo sé que los dioses se molestan, etcétera. O sea, ellos tenían su propia concepción y su propia cosmovisión, o sea, manera de ver el mundo basada en esas religiones politeístas. O sea, algunos comentaristas dicen que estos rudimentos del mundo tienen que ver con ese mundo religioso del cual la gente proviene antes de conocer a Cristo. Eso es posible, y piensen por un momento, casi todos nosotros que hemos conocido a Cristo veníamos de alguna religión, que la practicásemos o no la practicásemos, que éramos fieles devotos de algún personaje o de algún santo, de alguna figura,
o que no éramos religiosos, pero nuestros padres nos inculcaron ciertas premisas y ciertos valores basados en esa religión. Casi todos hemos pasado esa experiencia. Entonces hay algunos códigos que nosotros hemos adquirido en la vida que provienen de esos rudimentos. La palabra rudimento literalmente significa el ABC, las cosas básicas o las cosas primarias o fundamentales que le dan sostén a una creencia, a una convicción, a un modo de vida. Otros, sin embargo, ven en la palabra rudimentos del mundo algo mucho más profundo y dicen que rudimentos del mundo se refiere a los poderes demoníacos que controlan la mente de los individuos. Bueno, esto es un poco más allá, realmente es una interpretación que, aunque es posible, porque teológicamente Satanás es príncipe de este mundo, la Biblia lo afirma, él es Dios de este mundo, él tiene control, él opera. Una de las palabras que utiliza, uno de los verbos que utiliza Pablo y se utiliza en el Nuevo Testamento para describir la actividad de Satanás es que opera en los hijos de desobediencia. Y la palabra operar es influir directamente. Entonces no es descabellado pensar que rudimentos del mundo se pueda referir también a la influencia de poderes demoníacos que colocan en la mente de las personas pensamientos para que actúen de una determinada manera. Y ahí, por ejemplo, se podría explicar gente que se suicida, gente que viola, gente que asesina, gente que está dispuesta a cualquier acto que pudiéramos considerar atroz o fuerte. Uno dice, pero ¿cómo fulano pudo hacer esto? Porque hay una operación, hay una acción, hay una influencia directa de poderes demoníacos que actúan en la mente, en la conciencia y en el pensamiento de los seres humanos para guiar sus vidas hacia determinadas acciones. Entonces hay un grupo de intérpretes que ve en la palabra rudimentos influencia demoníaca sobre las personas. Esto también es posible. Pero hay otro grupo de comentaristas, y también me pareció muy apropiada este acercamiento, que dice que la palabra rudimentos de este mundo se refiere más bien a los valores que pueden tener la filosofía, la educación, incluso el contexto social donde la persona se forma, que aunque no están totalmente basados en la escritura, porque no provienen de un estudio de la Biblia, al menos le dan al hombre cierta orientación positiva para la convivencia humana. Por ejemplo, las leyes de un país, la constitución de una nación, no necesariamente está basada en la escritura. No fue que los juristas abrieron la Biblia y empezaron a decir, bueno, aquí este versículo dice esto, vamos a colocar un artículo que hable sobre esto. No fue esa la manera, bueno, en la mayoría de las naciones, como se escribieron esas constituciones, esas leyes, que es el contrato social de convivencia humana en un país, no vino de un estudio de la Biblia. Por lo general vino de la concepción sobre los derechos humanos, sobre la sana convivencia. ¿Y dónde tienen las personas esos valores? ¿De dónde las personas sacan, por ejemplo, que un valor es buscar la paz? ¿De dónde una nación concluye que un valor es preservar la vida, por ejemplo? Entonces, algunos dicen que en el ser humano subyace, porque somos imagen de Dios, entonces en el ser humano subyace valores que de alguna forma son colocados por Dios. Realmente no es porque la persona lo leyó en la Biblia, pero algo que se llama conciencia, que Pablo menciona, por cierto, la conciencia en la carta a los Romanos, algo que se llama conciencia es como una especie de alarma o de alerta en la persona y que le dice, esto está bien, esto está mal. Repito, no porque lo leyó en la Biblia, sino porque como inherente al ser humano hay algo de esa sensibilidad hacia conductas erradas o conductas acertadas. Algunos comentaristas dicen que cuando Pablo habla de rudimentos del mundo, se refiere a esa base moral o ética que subyace en la mayoría de las naciones y que las personas asumen como comportamientos
acertados o equivocados. Ahora, al fin y al cabo, ya hemos escuchado más o menos 3 posibles interpretaciones de lo que significa rudimentos de este mundo. Al fin y al cabo, lo que Pablo está diciendo es que nosotros éramos esclavos de esos rudimentos, sea como fuese, ¿verdad? Religiosidad, poderes demoníacos actuando directamente en la mente de las personas, o aún elementos positivos como elementos éticos o morales. Sea como fuese, esos rudimentos que controlaban nuestra vida no eran suficientes, no podían darnos la salvación. No podían darnos la salvación. Más bien, en algunos casos, nos alejaban más de Dios. Nos alejaban más de Dios. Y por eso Pablo dice que eso era nuestro tutor y nuestro curador. Esos eran los que controlaban nuestra vida, ese tipo de pensamiento. Y en el 4 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Es interesante aquí ahora la figura que Pablo está empleando, porque realmente en la cultura gentil, un niño estaba bajo sus tutores hasta cierta edad. El padre establecía el momento en que ya el hijo dejaba de estar bajo la custodia de los tutores, de los administradores. Y entonces llegaba a una edad de emancipación donde él asumía una responsabilidad frente a la sociedad, frente a la familia. Entonces ese era un acto que se hacía, una reunión donde se invitaban a las familias, donde se invitaban personas distinguidas, y entonces era una solemnidad importante, más o menos como en la mayoría de nuestros países. A veces hacemos, por ejemplo, una fiesta a la niña que cumple 15 años, y casi todas las niñas que han cumplido 15 años, esa es como una especie de entrada a la sociedad, y recuerdan eso con mucha alegría, sus 15 años. ¿Y qué es eso? Esa es una manera de decirle a la sociedad que ya esta niña llegó justamente a una edad donde está lista para entrar en un proceso de responsabilidad social. Entonces fíjense, muy importante eso. Y el otro aspecto es que cuando llegaba ese tiempo ya había un compromiso de la persona, una madurez de la persona que asumía esa tarea como un ente social. Ya dejaba de depender de los tutores y de los curadores. Pablo dice, bueno, eso sucedió con nosotros, llegó ese momento. ¿Y quién provocó eso? ¿Quién fue el que generó esa autonomía, o mejor dicho, ese divorcio de los curadores, que era la ley? Lo hizo Dios cuando envió a su Hijo. Y usa 2 frases para describir a Jesús. Aquí dice, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Noten estas dos descripciones. Nacido bajo la ley. O sea, Cristo nació en un tiempo cuando la ley de Moisés estaba en pleno cumplimiento, y él cumplió toda la ley. Ningún ser humano, esto es importante porque esto lo dice Pablo no solamente aquí, lo dice también en Efesios, lo dice en Romanos, también el escritor a los Hebreos, que algunos dicen que fue Pablo, pudo ser Pablo, no hay claridad en eso, utiliza esa misma figura. Cristo cumplió toda la ley, su vida fue totalmente perfecta. Desde la perspectiva de un judío que quería cumplir la ley, Cristo la cumplió toda. Ahora, cumplió la ley con un objetivo de demostrar que él realmente era el Dios hecho hombre, que iba a satisfacer las demandas de la ley, pero que también iba a morir por el ser humano. Y dice que fue nacido de mujer. Nacido de mujer. ¿Qué significa nacido de mujer? Algunos han entendido que nacido de mujer significa que nació de la Virgen María. O sea, el papá no tuvo que ver con el nacimiento de Jesús. Por eso dice nacido de mujer. Pero más bien yo tiendo a pensar que esa frase, nacido de mujer, se refiere a la humanidad de Jesús. O sea, era un ser humano.
era una persona como tú y como yo, que tenía pensamientos, que tenía emociones, que tenía un cuerpo físico, material, sujeto a la muerte. Entonces, nacido de mujer para mí hace alusión más que al nacimiento virginal de Jesús, que algunos lo han tomado por allí, más bien yo diría que es a su humanidad, porque Jesús es Dios totalmente, pero también hombre totalmente, 100% Dios y 100% hombre, o sea, totalmente Dios y totalmente hombre. En Jesús las dos naturalezas, la divina y la humana, se fusionan, se encuentran. Recordemos a Pablo en Filipenses capítulo 2, que Jesús no tuvo el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó, digamos, de esa gloria de ser Dios y voluntariamente vino a la tierra, tomó forma humana y estando en la condición de hombre, dice Pablo en Filipenses capítulo 2, a partir del versículo 5 hasta el 11, estando en esa condición de hombre, se humilló a sí mismo hasta la muerte. Y luego Pablo añade, y no cualquier muerte, muerte en una cruz, que era la muerte de los criminales, era la muerte de las peores personas. Cristo padeció todo eso. Y por eso Pablo, fíjense cómo señala, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios entonces envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, y aquí está la intención, versículo 5, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Cristo cumplió la ley en todo, los 600 y tantos mandamientos los cumplió todos, para decir, yo cumplí, en lugar del hombre, yo cumplí todo, pero para darle al hombre redención y que fuésemos adoptados como hijos de Dios. Es interesante porque todas las personas no son hijos de Dios. Este es algo que hay que corregir. Algunos dicen, todos somos hijos de Dios, vamos a abrazarnos. Bueno, sí, podemos abrazarnos. Bueno, no tanto ahora que tenemos el tema del COVID-19 y el tema de la cuarentena. Abrazarse no es una buena idea, pero ese concepto de fusionémonos todos como hijos de Dios bajo un mismo paraguas, muy religioso, pero no es real, porque no todos los seres humanos son hijos de Dios, eso hay que recalcarlo. La Biblia dice en Juan capítulo 1, de que Jesús a los suyos vino, a su misión, pero los suyos, su gente, no lo recibieron, pero que a todos los que lo recibieron les dio el privilegio, la potestad de ser llamados hijos de Dios, a los que lo recibieron. Así que hijo de Dios solamente puede llamarse una persona que ha reconocido que Cristo es verdaderamente Dios encarnado, que ha pedido perdón por sus pecados y que ha decidido obedecer a Jesús, ser discípulo de Jesús, seguirlo en lo que Él enseñó, en la manera como vivió, someterse al señorío de Cristo. Eso, el creer que Jesús es hijo de Dios, el obedecer a Dios, el transformar su vida de acuerdo a los principios divinos, eso es lo que lo hace hijo de Dios. No el hecho de nacer como ser humano. Entonces alguien me preguntó una vez, entonces las personas que no son hijos de Dios, ¿qué son? Por supuesto, son criaturas de Dios. Dios las creó, Dios las formó. Pero Dios no quiere que sean criaturas solamente. Dios quiere que sean sus hijos. Y es por esa razón que manda Jesús. Como dice Pablo, cumplió toda la ley para redimir a los que estaban bajo la ley y no la podían cumplir. Los liberó de eso y para que fuesen adoptados como hijos de Dios. Y luego en el 6 dice, y por cuanto sois hijos, o sea, ya estando en esa condición de hijos, entonces Dios envió a vuestros corazones al espíritu de su Hijo. ¿Qué frase más profunda? Dios, la forma como Dios hace el proceso de adopción. Porque adoptar un hijo en la cultura romana era todo un proceso. Una cantidad de papeles, una cantidad de situaciones que había que cumplir. Entonces, ¿cómo Dios hizo todo ese papeleo, digamos, legal para hacernos sus hijos? Con un acto, enviar al Espíritu Santo. Toda persona que confiesa que Jesús es el Señor, que cree en su corazón,
que Jesús resucitado es realmente el Hijo de Dios, el Mesías, y el único que puede perdonar nuestros pecados, cuando uno hace ese acto de creer, entonces el Espíritu Santo es enviado a nuestra vida. Eso lo dice Pablo en Efesios capítulo 1, el versículo 12, 13, 14, que el mismo momento que nosotros escuchamos el Evangelio, creímos en ese Evangelio y lo aceptamos, ahí fuimos constituidos entonces hijos de Dios. El Espíritu Santo selló nuestro corazón, entonces tenemos la garantía que Pablo llama las arras del Espíritu, las tenemos, entonces ya tenemos esa garantía en nosotros. Y dice que porque tenemos ese Espíritu, ese mismo Espíritu clama, noten que se refiere al Espíritu que clama, no a nosotros. El Espíritu clama, Abba, Padre. ¿Por qué? Porque el Espíritu nos vincula con Dios. A través del Espíritu Santo nosotros nos vinculamos con Dios en esa forma tan especial. La palabra Abba significa Padre, pero es una forma cariñosa de referirse al Padre. Normalmente la gente piensa en Dios como, muy serio, muy rígido, castigador, juez imparcial. Y es cierto que Dios es juez imparcial. Pero aquí cuando Pablo coloca la palabra Abba, que viene de la lengua aramea, significa Dios, pero como cariñosamente, como afectivamente. Acercarnos a Dios como se acercaría un hijo con toda confianza a su padre. Es una forma cariñosa de acercarnos a Dios. Ahora tenemos a Dios como Abba Padre. Por supuesto, llegará el momento en que Dios será el juez imparcial de toda la humanidad. Eso me recuerda a aquella ocasión en que un hombre, que por cierto era juez en una ciudad, pues su hijo cometió un delito y él tuvo que ser el juez en ese juicio. Tuvo que él dictaminar la sentencia. Y llegó un momento en que en el pasillo el hijo se le acerca y lo abrazó y le dijo: papá, espero que seas condescendiente conmigo, que seas misericordioso conmigo. El papá le dijo: bueno, hijo, por supuesto soy tu padre y he sido contigo cariñoso, te he dado lo que has necesitado, te he apoyado en todo, pero en este momento soy tu juez y tengo que juzgarte con rectitud e imparcialidad. Cuando escuché esto, la persona que estaba diciendo dijo: aprovechemos que ahora Dios es nuestro Padre cariñoso, es Abba Padre, porque llegará un momento en la historia, más adelante, cuando tendremos que comparecer ante Dios, dice Pablo en 2 Corintios 5:10, y tendremos que dar cuenta por todo lo que hemos hecho en nuestra vida, sea bueno, sea malo, y allí por supuesto Él será juez imparcial. Ahora que tenemos al Espíritu Santo con nosotros, que hemos sido redimidos por la sangre de Cristo, podemos decir Abba Padre, Padre cariñoso y cercano. Y en el versículo 7 finalmente dice Pablo que ya no eres esclavo. Ahora fíjense que Pablo personaliza la forma de dirigirse en la carta y dice: así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Cristo nos hace herederos gracias a la obra de Él en la cruz. Aquí con este versículo 7 termina la serie de argumentos de Pablo que utilizó para decir que así como el niño, muy parecido al esclavo, está bajo la guía de alguien, así la ley realmente funcionó para el caso de los judíos. La ley funcionó para guiarlos a Cristo, y en el caso de los gentiles también tenían principios, pensamientos que guiaban su vida, pero no era suficiente para que fuesen salvos. Que tanto judíos como gentiles tuvieron maneras de guiar sus vidas antes de conocer a Cristo. Los judíos por la ley, los gentiles por los rudimentos, pero que en ninguno de los dos casos, ni la ley ni los rudimentos eran suficientes para la salvación. Tuvo que venir Cristo. Y dice Pablo, en su tiempo. Esa frase me gusta mucho. Cuando vino el cumplimiento del tiempo. Y me gusta porque cuando Jesús nació fue el tiempo perfecto. El tiempo perfecto.
Ya el Imperio Romano había construido toda una estructura social para que el mensaje del Evangelio pudiera expandirse. Los romanos habían establecido lo que se llamaba la paz romana, que era una forma, claro, con su ejército de imponer la paz. Había mucha violencia en aquel tiempo. Entonces la paz romana permitía que los viajeros pudieran desplazarse de un lugar a otro. Las vías de comunicación romanas eran excelentes. Hoy en día, después de 2000 años, todavía existen caminos romanos construidos en aquel tiempo. Todo eso permitió la lengua, el lenguaje griego como lenguaje universal de todas las naciones que estaban bajo el Imperio Romano. La maduración que los mismos judíos habían tenido como pueblo. Ya no eran aquellos idólatras que Dios tuvo que castigar en el Antiguo Testamento, llevándolos deportados hasta Babilonia. Ya habían corregido todo eso. Ya había un ambiente totalmente maduro y listo para que Cristo viniera. Vino en el momento exacto. Por eso me gusta la frase que Pablo utiliza: cuando vino el cumplimiento del tiempo. Dios tiene un plan, Dios tiene un tiempo donde Él va desarrollando exactamente ese plan. Y sabía cuándo era que Cristo tenía que venir. Vino cuando tenía que venir. Y de allí en adelante, cómo se expandió el mensaje del Evangelio a todos nosotros. Así que de esta forma cierra Pablo estas analogías. Luego ahora él va a hablar un poco más acerca del tema de cómo pasamos de la esclavitud a la gracia. ¿Y por qué Pablo está diciendo todo esto, ¿no? Y con esto voy a terminar. Es para decirle a los Gálatas: ellos no necesitan volver a la ley, no necesitan volver a aquello de lo cual Cristo los liberó, porque de nuevo van a convertirse en esclavos. ¿Qué persona que es liberada quiere ser de nuevo esclavizada? Por eso, si hemos llegado a Cristo, no nos hagamos nosotros esclavos de las cosas que antes eran nuestra única forma de entender la vida. Dios les bendiga, Dios los proteja, Dios los cuide en este tiempo, y que todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, sea para glorificar a nuestro Dios. Abrazos para todos y bendiciones.